Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos fanáticos de la historia. Bienvenidos a otra transmisión más de la página de Don Diego de Más. Hoy estamos a 15 de marzo del 2024, quinto viernes de Cuaresma. Para todos los que están pendientes de las fechas, quinto viernes de Cuaresma. Estamos en la celebración del Señor del Calvario aquí en San Cristóbal de las Casas. Una celebración bastante importante. Ayer estuvieron buenos los maitines. Ahorita vamos a hablar sobre el Señor del Calvario. Y también saludos a nuestros amigos de Tenejapa que están celebrando también a la imagen de Jesús de los Desagravios allá en Tenejapa. Pues bien, ya tenía rato que no hacíamos una transmisión en vivo y me di una escapada aquí para venir al Templo del Calvario. Total, me quedaba bastante cerquita del trabajo. Y vamos a platicar un poquito sobre el Calvario, que es un templo bien interesante, porque es un templo que prácticamente está relativamente escondido, si lo queremos ver así, porque recordemos que este muro que ahora tiene arcos y que permite ver al interior del templo no está vacía hace ya varios años. Era un muro que prácticamente protegía el interior del Templo del Calvario y no permitía ver al interior. Este templo no dependía de los mercedarios, dicho sea de paso. Este es un templo que estuvo bajo la advocación y jurisprudencia de los hermanos franciscanos, de los legos franciscanos. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre eso. ¿Qué tienen que ver los franciscanos aquí? Pues déjenme decirles que a unos pasitos, aquí por esta zona, por aquí, estaba también uno de los elementos más interesantes que son parte del conjunto de la extensión franciscana en el barrio de la Merced, la famosa Casa de las Recogidas, de la cual creo que hemos hablado ya en algunos programas de radio ahí con sabor a Jovel. Pero bueno, también es yo creo que una de las cosas más interesantes de las cuales vamos a platicar. Esta Casa de las Recogidas que tuvo una función muy importante, sobre todo en el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, y es más o menos contemporáneo con el Templo del Calvario, que es una edificación del siglo XVIII. Ahorita vamos a ir platicando un poquito en el interior. Espero que no se me corte la señal. La verdad es que ya les debía a muchos de nuestros seguidores acá de la página de Don Diego de Más una transmisión en vivo. Nos andaban pidiendo ya transmite en vivo y muchos me han preguntado sobre el tema de las reinas. Estoy viendo si me hago una transmisión, porque la verdad es que generó mucha polémica esta de la designación, pero la verdad es que no. Los que tienen memoria saben que eso fue un rotundo fracaso hacer elecciones. Se hicieron elecciones en barrios y terminó en un San Quintín. Muchos recordarán la de 1996 y 1997, cómo terminó el asunto entre sombrerazos, un zafarrancho. Hubo hasta una demanda, con eso les digo todo. Y bueno, ahí se pusieron bastantes fuertes las situaciones. La verdad es que se exhibió demasiado a las chicas, la gente no quedó contenta y creo que es una mejor manera hacerlo así como lo hace el bando de feria. Creo que le llegan un par de propuestas y el bando de feria elige cuál es la que debe de ser y ya, aparte que es un cargo honorario y que implica siempre un gasto muy importante para la señorita que es la reina, porque déjenme decirles que la presidencia municipal le otorga dinero para un ajuar, me parece, o para dos ajuares, pero ella tiene que vestir toda la semana maquillaje y vestidos y eso significa un gran desembolso de dinero. Entonces, la verdad es que ser reina de la feria de la primavera y de la paz siempre será aplaudible, independientemente de quien sea elegida, y debemos de apoyar mucho a estas señoritas que buscan representar dignamente a San Cristóbal de las Casas. Pero bueno, eso va a ser tema para otra transmisión en vivo. Ahorita estamos aquí en el Templo del Calvario y vamos a ingresar. Espero que no se me corte la señal y saludos a todos y gracias por estarse conectando aquí en la página de Don Diego de Más. Muchas gracias por seguir la transmisión. Ahí a mi amigo Omar Fabián Guillén Navarro, saludos al barrio Mexicanos. Monse UMV, Lupita Díaz, saludos. Agustina Flores, Doralicia Garza Guajardo, saludos a Monterrey. Laura Camacho, saludos. Diane Hernández, Laura IR, Francisco Fabián Paco, Nancy Altúzar y a todos los que se están conectando, muchísimas gracias aquí a la página de Don Diego de Más. Saludos hasta Ocosingo, ya se conectó mi compadre Ramón Trujillo. Y bueno, está muy bonito acá el Templo del Calvario, vean nada más, qué elegancia. Espero que no se nos corte la transmisión, pero ha empezado bastante alegre el bailongo.
Está aquí, vamos a platicar un poquito sobre el templo, como lo hemos venido haciendo en otros lugares en donde hemos estado transmitiendo. Y quiero pedir una disculpa también a nuestros amigos de Tlaxcala que me invitaron a visitar el templo de Tlaxcala, sobre todo para la conmemoración de la Virgen de Ocotlán, y por cuestiones ya de extrema prioridad no pude llegar. Una disculpa a nuestros amigos de Tlaxcala. Me habían invitado para que platicáramos un poquito sobre la historia del barrio. Una disculpa, les prometo que el próximo año estoy en Tlaxcala y vamos a platicar muchísimo de Tlaxcala. Tenemos mucha información de Tlaxcala, un barrio fundador de San Cristóbal de las Casas. Pero hoy vamos a platicar de este hermoso templo, el Templo del Calvario en San Cristóbal de las Casas. Un templo del cual, déjenme decirles, poca gente conoce porque está, les digo, relativamente escondida su plazuela, su atrio. Y su templo están escondidos a espaldas del Templo de la Merced. Aparte es un templo, como lo mencioné al principio, es un templo que estaba bajo la jurisprudencia de los legos franciscanos. Este no era un templo de línea mercedaria, precisamente porque bajo el tema de los franciscanos estuvo por aquí la Casa de las Recogidas, que también fue un elemento importante dentro del barrio de la Merced. ¿Por qué los franciscanos llegaron al barrio de la Merced? Bueno, aquí la razón es muy sencilla. Recordemos que la orden mercedaria no era una orden evangelizadora, era una orden de alguna manera que fungió como en líneas militares, por así decirlo. Y estas líneas militares hacían que de alguna manera los procesos evangelizadores en la parte del barrio, del actual barrio de la Merced, pues no fueran óptimos. Esto incluso trajo consigo que hubiera muchas diferencias entre la gente del barrio de la Merced y los mismos religiosos mercedarios. Recordemos que los mercedarios llegaron a nuestra ciudad en el año de 1537, hacia el mes de mayo, y después de algunas gestiones lograron tener precisamente el terreno que hoy tiene el templo, junto con la parte del exconvento de la Merced, pero el barrio se formó 100 años después, hasta 1637. A partir de 1637, con la formación en crescendo del barrio de la Merced, pues tenemos elementos muy interesantes, pero sobre todo muchas discrepancias y mucha lejanía entre los frailes mercedarios y los nativos del naciente barrio de la Merced. Esto trajo consigo que este templo que tenemos al frente fuera construido hacia el siglo XVIII bajo la jurisprudencia de los franciscanos, y aquí a unos pasitos, por allá donde estábamos al principio de la transmisión, estuviera la Casa de las Recogidas, que fue un elemento muy importante y que sirvió de alguna manera para salvaguardar pues a muchas señoritas que padecían de facultades mentales y otras que las metieron prácticamente a fuerzas para que no contrajeran matrimonio con algunas personas que no fueran del total agrado de los padres. Pues bien, este templo es súper bonito. No sé si me alcance la señal para poder hacer una transmisión del interior del templo del Calvario, pero podemos ir platicando un poquito sobre este hermoso templo que de entrada es de estilo vernáculo. ¿Sí? Vernáculo es el estilo de este templo, es un templo del siglo XVIII. Vamos a ir aprendiendo un poco de estilos arquitectónicos. Lo hemos estado haciendo en las transmisiones que hemos hecho ya en diferentes barrios y templos de la ciudad. Y este templo tiene similitudes en estilos arquitectónicos junto con el de San Francisco, con el de Cuxtitali, que también estuvimos por ahí en la fiesta del Dulce Nombre de Jesús, junto con el templo también de San Felipe Catepec, que son de estilos vernáculos y que de alguna manera nos permiten ir entendiendo un poco de la arquitectura de la ciudad. Siendo vernáculo, tiene unos elementos neoclásicos porque fue intervenido este templo. Hay un dato muy interesante. Y bueno, hoy es quinto viernes de Cuaresma dentro del calendario católico, y celebramos aquí en San Cristóbal al Señor del Calvario. Mencionaba al principio de la transmisión, para los que apenas se están conectando, en Tenejapa celebramos también al Señor Jesús de los Desagravios. Entonces hay diferentes celebraciones. Hoy es el día importante del Templo del Calvario con el quinto viernes de Cuaresma, pero también es un templo muy concurrido el Viernes Santo, porque aquí también se hace la meditación de las 7 palabras. Y también acá se hace un Vía Crucis en el interior del templo muy pequeño.
por parte también de la Capellanía de la Merced. Vamos a estar atentos también a toda la actividad que va a haber en Semana Santa. Trataré de cubrir varios lugares y pido una disculpa. He tenido varios compromisos que me han alejado un poco del tema de las redes sociales. Si bien don Diego siempre ha estado ahí pendiente y escribiendo y haciendo sus publicaciones, pues de alguna manera un servidor, Miguel Ángel Muñoz, cronista adjunto de San Cristóbal de las Casas, pues no ha podido, ha estado muy complicado el asunto. Pero bien, hoy quiero platicarles un poquito precisamente sobre este templo. Estamos comentándoles que es un templo de estilo vernáculo. Es un templo de estilo vernáculo con algunos remates en estilo neoclásico. El estilo neoclásico que vemos en este templo lo vemos precisamente en estas líneas. Son muy sencillas, pero son de estilo neoclásico, aunque realmente son tan mínimos las intervenciones de estilo neoclásico que este templo básicamente lo podemos catalogar como un templo de estilo neoclásico. Por su tamaño me atrevería a referenciar al Templo del Calvario más como una pequeña ermita, más que como un templo, puesto que el tamaño cumple más con dimensiones de una ermita. Esto es algo también bastante interesante. Y bueno, de este templo, ¿qué sabemos? Pues fue construido en el siglo XVIII, estuvo mucho tiempo bajo la jurisprudencia de los franciscanos y hay una inundación muy importante en el Templo de la Merced hacia 1785. Yo creo que pues difícilmente alguien va a recordar eso. 1785 ya no sobrevive nadie, pero esa inundación destruyó en gravedad, así se manejan en algunos documentos que estén en el Archivo Histórico Diocesano, al famoso Templo del Calvario. Fueron tantos los daños que se habla de una reconstrucción. No se habla de una restauración, se habla de una reconstrucción tras esta inundación de 1785, por lo cual podríamos inclusive atrevernos a decir que no sabemos ni siquiera si este es el templo original que hubo previo a 1785. Es decir, al hablar de una reconstrucción, no sabemos si este fue el templo original o si fue un templo que haya sido reconstruido en su totalidad después de 1785. Este dato es muy interesante porque tenemos que ir hablando un poquito sobre estos elementos que van forjando precisamente al templo. Lo que destaca del Templo del Calvario, no sé si se alcanza a escuchar bien la voz porque tenemos ahorita una hermosa marimba en vivo, es precisamente la espadaña que está en la parte superior. Tapa un poquito un árbol que está ahí en la parte superior, pero tenemos esta fachada rematada por esta hermosa espadaña que tiene 3 vanos para campanarios. Ahí al centro se alcanzan a ver los 3 vanos. Son estos arcos prácticamente que están ahí. Hay 3, se alcanzan a ver 3 ventanas. Estas 3 ventanas son 3 vanos de campanario. Se alcanzan a ver perfectamente ahí los 3 vanos y se alcanzan a ver, creo que las tres campanas se alcanzan a ver precisamente en los 3 vanos, y tiene en las laterales precisamente estos 2 campanarios también, que hacen precisamente a esta espadaña bastante singular. Tenemos a medio cuerpo una ventana sellada con algunas decoraciones en argamasa que la verdad es que no encontramos algún elemento que nos permita entender cuál era la función de estos elementos ornamentales que están en la parte central del cuerpo. Pero encontramos en la parte superior, arriba de los vanos del campanario, ahí sobre la espadaña, no sé si alcanzan a ver por ahí, tenemos una cruz justo en el vano central de las 3 vanos que tenemos de campanario, y es una cruz en alto relieve precisamente con los atributos de la pasión de Cristo. Esos atributos los alcanzamos a ver ahí, se alcanza a ver un martillo, una pinza, la escalera, y bueno, es algo muy ornamental, refiriéndose también a esas famosas cruces de la última teja que tenemos en la parte de herrería en el famoso barrio de El Cerrillo, que celebra precisamente al Señor de la Transfiguración. Pues ahí se alcanza a ver en la espadaña esta cruz en alto relieve hecha de argamasa, bastante interesante.
Y bueno, no tenemos zoom aquí con la cámara desafortunadamente en las transmisiones en vivo, y si la tenemos no lo he probado muy bien. Vamos a ver si se puede. Sí se puede. Tenemos ahí se alcanza a ver esa cruz en alto relieve que representa la pasión de Cristo. Ahí está justo en el vano central de los tres que existen de esta hermosa espadaña, que es una espadaña muy interesante. A mí me gusta mucho esta espadaña porque me recuerda mucho también en similitudes y todo, cerrando un poquito los ojos al templo de San Nicolás de Tolentino, que está justo también a espaldas del templo de la catedral, no del templo, sino de la catedral de San Cristóbal Mártir. Tiene similitudes, estar a espaldas también de un templo. Está el templo de la Merced con el Calvario, y está el templo de, está la catedral con el templo de San Nicolás de Tolentino. Pues ahí está, para los que están viendo, se alcanza a ver ahí precisamente esta cruz en alto relieve, precisamente aquí en la espadaña del templo del Calvario. Siguiendo haciendo las observaciones de la fachada para ir comprendiendo estilos arquitectónicos, tenemos precisamente estos remates en un estilo neoclásico muy sencillo. Por eso no se considera una fachada de estilo neoclásico, más bien es de estilo vernáculo. Lo que les mencionaba al principio, son bastante sencillos, mantienen simetrías y los niveles de los estilos neoclásicos, y posiblemente también se pueda tratar de alguna intervención que se hizo posterior al siglo XVIII. Puede que ni siquiera correspondan precisamente a la construcción original del templo. Tenemos los relieves centrales que les decía. Ahí está ventana que está sellada prácticamente, que seguramente también fue una modificación, no pertenece de alguna manera a una construcción original. No tiene ningún sentido que una ventana central esté cerrada, sobre todo en el siglo XVIII, eso no era muy común. Y tenemos aquí en la parte inferior dos nichos que seguramente albergaron algún santo. Desconocemos qué santos pudieron haber sido albergados aquí en la fachada del templo del Calvario. Recordemos que lo que les decía al principio, este templo es un templo del siglo XVIII, y para 1783 esta inundación que afecta duramente al barrio de la Merced, pues hace de alguna manera que este templo se habla de una reconstrucción. Desconocemos, desafortunadamente, para el siglo XVIII no teníamos fotografía, por lo cual desconocemos si este templo sea el original y si la reconstrucción respetó originalmente la arquitectura que tenía el templo cuando fue levantado a principios del siglo XVIII. Eso no lo sabremos y es imposible saberlo. Tampoco tenemos documentación en el Archivo Histórico Diocesano que nos permita asegurar y hacer una descripción muy visual de lo que es el templo. Esa es una de las verdaderas tristezas que encontramos precisamente cuando hablamos de templos, porque creemos que la gran mayoría de los templos de San Cristóbal corresponden a los siglos XVI, XVII y XVIII, y tristemente la gran mayoría de los templos han sido modificados. Por ejemplo, el de la Merced, los mercedarios levantaron la primera ermita mercedaria hacia 1637, sin embargo el templo que hoy alberga precisamente a la Virgen de la Merced es un templo totalmente reconstruido del siglo XIX con un estilo neoclásico que dista muchísimo seguramente de lo que los mercedarios construyeron en el siglo XVI. Entonces, lo mismo nos pasa aquí en el Calvario. Desconocemos qué tan antiguo puede ser la construcción que actual tenemos, sin embargo referenciamos que el templo original pues fue construido en el siglo XVIII y reconstruido, ojo para los que les gustan las fechas, 1783. Recordemos que el barrio de la Merced también fue uno de los barrios que usualmente se inundaba con mucha más facilidad que otros barrios. Era de los barrios que siempre perecían bajo las aguas, junto con San Antonio, San Diego, que también le gustaban las inundaciones fuertes, y a partir del siglo XIX, con la construcción del barrio de San Ramón, pues también San Ramón empezó a llevar sus cubetazos de agua, y eso hacía precisamente que toda esta zona se inundara. Para los que no son tan grandes de edad, o bueno, un poquito grandes, quizá un poquito más grandes que yo, recordarán la inundación de 1973, donde el agua llegó precisamente justo aquí a donde estamos. Estaba por aquí el laguito azul, y hasta ahí llegó el agua en la inundación del 73, por lo cual podemos referenciar que la inundación de 1783, que era sumamente sinuosa, pues llegó a afectar en gran medida al templo del Calvario. Acá también tenemos otras bancas que muchos recordarán. Estas bancas estaban, son hechas de hace unos años. Creo que estaba encargada del templo Arminda, se me fue el nombre,
pero fueron hechas esas bancas en esa época. También se puso una cruz que está por aquí, ahorita la vamos a mostrar, que son algunos elementos ornamentales que se le pusieron al Templo del Calvario hacia los años finales de los 90, precisamente cuando hubo la primera intervención y Arminda Aguilar, si no mal recuerdo era el apellido, pues hizo una intervención y un trabajo muy interesante de rescate del Templo del Calvario, junto con la buena voluntad de los vecinos del barrio y de algunas otras personas que a modo de mecenazgo pues aportaron pues bastante efectivo, por así decirlo, para de alguna manera pues mantener el templo en pie. Esta cruz es muy bonita, es una cruz de cantera, pero tiene unos elementos ornamentales. Por ahí alcanzamos a ver algunos glifos de origen maya. Es algo muy interesante y pues habla precisamente de esta dualidad. Es de las pocas cruces que yo he visto en Chiapas que están en templos católicos, que tienen la dualidad de inscripciones con glifos mayas y siendo una cruz católica. Recordemos que precisamente pues esto habla de la dualidad o de la fusión de dos culturas, tanto de la cultura mesoamericana junto con la cultura occidental, y a esto trae o abona precisamente a este proceso de evangelización, que yo muchas veces de manera personal hablo de una confusión religiosa, en la cual pues a partir del siglo XVI pues fuimos de alguna manera convertidos al cristianismo de acuerdo a las costumbres hispanas que fueron la cultura dominante en esa época, en el siglo XVI. Pero esta cruz tiene estos elementos bien interesantes de dualidad. A mí particularmente me encantan, y si no se le habían dado una vuelta aquí por el Calvario, vale la pena que se vengan a dar una vuelta. Ya le pusieron ahí como unos chorritos de fuentecitas, esos no estaban, y bueno, está bastante interesante por aquí. Ahorita está este arreglo de flores que yo creo que se lo pusieron por ser las fiestas del quinto viernes de Cuaresma. Pero cuando no está, ahorita que pasen un poco los festejos, que pase la Semana Santa, dense una vuelta para admirar esta bonita cruz que tiene estos glifos de estilo, de herencia maya precisamente, y que hablan precisamente de esta dualidad espiritual y religiosa, y sobre todo de la combinación mesoamericana con la occidental, procedente precisamente de la zona de Hispania o de España, como quieran verle, o los ibéricos, que fueron prácticamente los españoles y los introductores del cristianismo en nuestro continente. Pues también se hicieron esta modificación, también fue algo que de alguna manera se hizo nuevo junto con esta pequeña capilla que está por ahí, pero se alcanzan a ver muros originales de lo que fue el exconvento de la Merced, del cual queda poco en originalidad. Ha sido una reconstrucción total en lo que corresponde al Museo del Ámbar de Chiapas, pero pues alcanzan a ver estos muros, y si recordarán cuando hicimos la transmisión en la Escuela Ángel Albino Corzo, se parece mucho al muro que estaba en la parte del fondo de la Escuela de Ángel Albino Corzo, en lo que en algún momento fue o fungió como el claustro de la Encarnación de María o de las Concepcionistas, y que malamente los sancristobalenses llamamos carmelitas, aunque no tuvimos carmelitas ni descalzas ni con botas, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Pues acá está el bonito papel picado, que también es una decoración muy interesante, muy típica de San Cristóbal en las Casas, aunque ya no es papel picado, ahora es plástico picado. Y por acá tenemos algunos dulces típicos de la familia Mijangos Díaz. ¿Ah? Sí, de la familia Mijangos Díaz. Por acá tenemos, aquí para los que, bueno, estos no son coletos, estos son importados, pero acá están algunos nuegados bastante bonitos, las mocas, pastelitos de manjar, pues los cuernitos también son importados, esos no son locales. Estos dulces de leche también son importados, no son locales, pero acá tenemos los gaznates, esos sí son bien localotes. Las cocadas naranjas, que estas son las locales, porque ya ahora vienen de colores como aquellas, pero esas son del centro del país, estas todavía son las locales. Acá tenemos los tradicionales chimbos, los corazones de arroz, que son deliciosos, pastelitos de zarzamora, manzana y hasta de camote, de esos deliciosos. Una de la joya de la corona de San Cristóbal de las Casas, los limones rellenos de coco, ya se me está yendo la voz y se me está antojando todo. Y tenemos algo que es delicioso, los higos. Por acá creo que hay una chilacayota, me parece que es un camote, y nada más falta lo que los dioses aman, que son los copepés, y si no, pregúntenme a mí, que yo me vuelvo loco con esos pastelitos. Y por acá también tenemos otro de los tesoritos de San Cristóbal, que son estos famosos dulces de yema.
pues la verdad es que hay cosas. Miren, aquí hay un quiebramuelas y un empanizado de cacahuate. Bueno, estos quiebramuelas también les llaman empanizados de cacahuate entero, y estos empanizados que son deliciosos. Yo prefiero estos, pero estos también son muy buenos con piloncillo. Y acá tenemos aquí para rematar, después de una alta dosis de azúcar para que remate la insulina, pues tenemos qué mejor que una buena mistelita acompañado de su respectivo vasito de nanchi. ¿Cómo ven? Hay cosas bien interesantes dentro todavía de la gastronomía de los dulces sancristobalenses, aquí con la familia Mijangos Díaz. Saludos, saludos. Qué bueno que están aquí vendiendo para que se vea un poquito de los dulces típicos de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, ya que estamos hablando de familias y patrocinadores, recuerden que esta transmisión llega a ustedes gracias a Hotel Nuestras Raíces, Hotel Museo Restaurante, ubicado en Diego de Mazariegos 43 en el barrio de La Merced. Recuerden que este concepto de hotel pues tiene habitaciones temáticas, un restaurante de comida típica de San Cristóbal de las Casas, y lo más importante, en el segundo piso del restaurante está nuestro Museo de Historia y Curiosidades de San Cristóbal, que todo san cristóbalense debe de visitar, y para que no hayan pretextos, la entrada es totalmente gratuita. Entonces, ahí queda la invitación para que visiten a Hotel Nuestras Raíces, Hotel Museo Restaurante. Ahí queda también la liga en nuestra descripción de este video, para que si gustan reservar, si quieren visitar San Cristóbal de las Casas, quieren desayunar. La verdad es que sábados y domingos tienen un excelente desayuno buffet con marimba en vivo. Pues bien, seguimos hablando un poquito del Templo del Calvario. No me quiero adentrar al templo porque sé que se me va a cortar la transmisión. Nos pasó en Santa Lucía y la verdad es que nos quedamos a media transmisión y me costó mucho trabajo volver a reconectarme. Pero nos vamos a conectar, nos vamos a quedar como por aquí, nada más para que ustedes puedan ver el interior. Es un templo muy bonito y también hay algo muy triste en este templo. Déjenme decirles que hay un elemento ornamental que se perdió en el templo y es el altar mayor. Había aquí, en el interior de este templo, teníamos precisamente un retablo de estilo barroco. De acuerdo a las descripciones que existen en el Archivo Histórico Diocesano, era un retablo de estilo barroco que abarcaba prácticamente la pared del fondo, lo mismo que este retablo de estilo neoclásico. Y se dice en el documento que es bastante bonito y está cubierto de hoja de oro. Era un retablo de tipo barroco. Quiero imaginarme que era algo muy similar a lo que tenemos precisamente, a lo mejor en catedral, es más de ese estilo. Y sin embargo, y para curiosidad de los san cristobalenses, pues desapareció, ¿sí? Así como lo están escuchando, desapareció. Total, pues acá todo desaparece y al parecer a nadie le interesa nada. Pues así como lo están escuchando, desapareció el retablo que estaba en el interior acá. No se sabe qué pasó. De hecho, en los documentos del Archivo Histórico Diocesano no se dice qué pasó. Simplemente se dice que el retablo que estaba en el interior del templo del Calvario, y ahí hicimos un zoom por aquí, fue reemplazado por este retablo de estilo neoclásico como parte de las renovaciones eclesiásticas que se dieron en San Cristóbal posterior a 1857. Es decir, el retablo original del templo, alguien se lo robó y nos dejaron pues este retablo que no está feo, la verdad es de estilo neoclásico, pero pues la verdad que de neoclásico a barroco, todo mundo prefiere barroco. Y pues quién sabe dónde habrá quedado, a lo mejor en casa de alguien, a lo mejor en otro templo, o a lo mejor hasta lo quemaron, ya no me extrañaría nada. Pero desafortunadamente pues este bonito retablo que estaba aquí en el interior del Calvario pues ya pasó a la historia, y nada más nos queda una interesante descripción que se encuentra precisamente dentro de los archivos históricos de San Cristóbal de las Casas. Yo creo que ese dato pocos lo sabían. Este retablo, pues el que tenemos ahora es un retablo de estilo neoclásico, totalmente nuevo, siglo XIX. No corresponde a la originalidad del templo, que es siglo XVIII. Y bueno, destaca en el retablo principal del templo del Calvario, que es de estilo neoclásico, este famoso Cristo de madera, junto con los ladrones Dimas y Gestas, que bueno, ahorita nos tapan las cortinas, pero por ahí se encuentran los rateros Dimas y Gestas. Se alcanzan a ver las piernas ahí
dentro del retablo principal, y obviamente el Señor del Calvario en el camerino principal, en el camerín principal, que son las tres imágenes yo creo que más interesantes que existen en el templo. Desconocemos de dónde provengan. Por intuición podríamos decir que son de origen guatemalteco, aunque la verdad es que no tenemos documentado algún artista o alguna otra referencia que nos permitan saber estas imágenes de dónde vienen en cuanto a su origen. Pero tenemos también, además de este Cristo con los dos ladrones, tenemos un púlpito a mano derecha, por ahí, a izquierda, perdón. Tenemos un confesionario de estilo neogótico que está por ahí. Ahí está, confesionario de estilo neogótico, pero si entro para que lo veamos con detenimiento de manera frontal, se me va a cortar la transmisión. Y tenemos de alguna manera 5 pinturas de caballete al óleo, que son las que están 3 de este lado y tenemos 2 de este lado. Ahí están las pinturas al óleo, que se las vamos a subir pues en próximos días para que ustedes lo conozcan. La verdad es que está bastante interesante. Estas pinturas son también pinturas del siglo XVIII. Al parecer son de las originales que estuvieron en el templo de el Calvario. Tenemos lámparas de cristal cortado que fueron también agregadas a la originalidad del templo en los años 70, más o menos a la misma época que el templo de la Merced. Y bueno, tenemos una excelente restauración del techo del templo del Calvario con estos tirantes en viga que pues de alguna manera permiten el levantamiento completo de este techo de 2 aguas hermoso. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y rematadas con estos pechos de paloma. La verdad es que es algo bastante bonito, y aunque sea de una manera muy sencilla, el templo del Calvario pues luce a plenitud. Está hermoso, con una decoración muy sencilla pero muy propia de un templo que, pese a su sencillez, pues tiene una gran belleza en términos generales. Aquí también tenemos un arreglo con su tradicional festón, el festón que no se puede perder. Y bueno, no soy muy partidario de que me anden cortando las epífitas, pero pues están estas epífitas que eran muy típicas para las celebraciones religiosas aquí en San Cristóbal de las Casas. A mí no me encanta que anden cortando las epífitas, soy bastante ecológico, sobre todo porque las epífitas son también unas plantitas y flores que de alguna manera permiten una oxigenación diferente del suelo y también de los árboles en donde crecen, pero pues tristemente pues, se usan para esto. Ya debería de cambiarse un poco la decoración, pero hay que decirlo, estas epífitas junto con el festón era como la manera original de hacer la decoración de las fiestas de barrio en San Cristóbal de las Casas. Aquí, por ejemplo, esto es nuevo, esta capilla de adoración de velas, así les llaman. Esta es nueva, se construyó hace unos años. Y bueno, acá tenemos a una alcancía del Justo Juez, al Justo Juez en la parte de arriba y a un Cristo en la parte central, y es la parte de adoración de velas del Señor del Calvario. Esto es de lo último que se hizo precisamente aquí en el Calvario para darle esta connotación bastante interesante y sobre todo ir modernizando un templo que se había estancado en cuanto a su belleza y en cuanto a su esplendor. Ese, como les venía explicando, pues es un templo que de alguna manera mucho tiempo estuvo abandonado. Pues está llegando algo de gente por aquí a hacer
las oraciones correspondientes al quinto viernes de Cuaresma. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad es que ya tenía rato que no hacíamos transmisiones en vivo aquí en la página de Don Diego de Más. Y bueno, también Don Diego que no me invitaba a robarle un rato su página para hacer las transmisiones en vivo y explicarles a ustedes mucha de la grandeza que tiene San Cristóbal de las Casas. Pues bien, ¿qué pasó con este templo? O sea, ya que si entramos nos desconectamos, pues mejor acá de afuerita. Pues con la expulsión de los religiosos en 1857, con las leyes de reforma, el templo quedó prácticamente abandonado, ¿sí? Así como lo están escuchando, abandonado. Y pues estaban peleando el título del abandono más grande junto con el de la Merced. El de la Merced estuvo cerrado muchísimos años. Un templo que estuvo cerrado muchísimos años junto con el templo del Calvario, porque de alguna manera con la expulsión religiosa no había quien celebrara misas y no había quien se hiciera responsable del templo. Si bien los vecinos de la Merced se organizan de manera mucho más rápida para hacerse cargo del templo mercedario, no así del exconvento de la Merced y mucho menos del templo del Calvario. El templo del Calvario estuvo prácticamente a su suerte muchísimos años, y prácticamente dentro de las almas de caridad y algunos benefactores, que inclusive muchos están enterrados en el interior del templo de Calvario, en las laterales hay algunas lápidas que nos permiten de alguna manera ver algunos benefactores del templo. Este templo se estaba cayendo hasta que la señorita Arminda, creo que era Aguilar, estoy casi seguro que su apellido era Aguilar, señorita Arminda Aguilar hizo un trabajo de restauración maravilloso. Se fue con el agradecimiento de muy pocos sancristobalenses por su arduo trabajo y sobre todo su entrega para la restauración de este bonito templo, porque ahora lo vemos todo bonito y nos encanta verlo así y hasta lo presumimos, pero hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, sobre todo de muchas mujeres en muchos aspectos de la ciudad, para la restauración y sobre todo la conservación del patrimonio religioso de la ciudad. Recordábamos en la transmisión en vivo de hace unos meses, cuando visitamos el hermoso templo de estilo neoclásico de Santa Lucía, a Sor Remedios Morellón, que dicho sea de paso, mañana estará cumpliendo un aniversario luctuoso y Don Diego de Más se los va a recordar precisamente con sus tradicionales publicaciones de las efemérides de Don Diego. Y bueno, la verdad es que a mí siempre me da un poco de pena ver cómo el patrimonio histórico de San Cristóbal, si bien se conserva, hay un total desconocimiento y abandono de la historia, de las costumbres, de las tradiciones, pero sobre todo de tantas y tantos sancristobalenses que hicieron un trabajo muy exhaustivo por recuperar y restaurar precisamente todo este hermoso patrimonio con el que hoy contamos. Es una pena que desafortunadamente pues queden ahí como simples nombres, que muchas veces cuando se mueren los contemporáneos que fueron testigos de ese esfuerzo, pues mueren con esas personas, esa memoria colectiva de ese San Cristóbal que no volverá, y que desafortunadamente los libros de historia, por no ser una historia oficial tan importante, sino ser una historia social, pues se va perdiendo poco a poco dentro de nuestro imaginario colectivo y dentro de nuestra cultura histórica social, que es mucho más grande que la historia oficial de nuestra ciudad, pero que de alguna manera pues van marcando esas pautas y esos misterios que después pues es muy difícil de hacer una reconstrucción total de las grandes riquezas que tiene nuestra ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pues me estoy encontrando muchos amigos aquí en el Templo del Calvario, ando muy contento, ya los extrañaba para hacer las transmisiones en vivo. Y pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando, a Kiko Ruiz, a Iram Sánchez, a Kane Ake, a Marielena Martínez Gómez, a Iván Pale,
Gabriela Dan Ruiz Guzmán dice, hermoso el remate visual del techo. Sí, está precioso el techo, es una muy buena restauración. Yolita López dice, saludos a don Diego de Más, aquí oyendo su relato. Muchas gracias, Yolita, una de nuestras seguidoras fanáticas de la historia, que además es fan destacada y que a veces aparece ahí en la lista del top 10 de los seguidores de don Diego de Más. Gabriela Dan Ruiz Gómez, saludos. Eric Francisco Martínez Vázquez, saludos y bendiciones, éxitos, gracias. Pues muchas gracias. César Daniel Martínez Villafuerte, saludos también, está viendo el video. Ernesto Girón, María Vidaura Vega Fonseca, Irma Sea, Valentina Gómez, Lulú Divina dice, qué ricos dulces. Sí, son muy buenos. Aquí de la familia Domínguez Díaz, subimos una foto de su hermana precisamente hace un par de días, que está vendiendo ahí en el Callejón de Mexicanos, su hermana. También vende ahí en la Merced los días lunes y los domingos en Santo Domingo. Y la verdad pues es que es una familia de dulceras, su mamá también fue dulcera muchos años. Pues muchas gracias a todos los que se están conectando. La verdad es que hacemos estas transmisiones por ustedes y recuerden que si les está gustando la transmisión, compártanla con sus amigos, no sean envidiosos. Por eso luego estamos criticando todo en el Face, porque no conocemos, pero nos encanta criticar sin conocimiento y sin causa justificada. Es mejor compartir el conocimiento. Esto es lo que vale la pena compartir, para que la gente conozca mucho de la historia de San Cristóbal y pues no caigamos precisamente solo en esa crítica destructiva que tanto daño le hace a una ciudad. La verdad es que yo me he quedado bastante triste por el tema de la feria, porque veo cómo la gente critica muchísimo el tema de la feria, cuando la feria es, podríamos decir, de las pocas cosas que puede unirnos como sancristobalenses. Y al parecer la feria está haciendo todo lo contrario, en lugar de unirnos nos divide más. Creo que no tiene nada que ver pues ni los artistas ni la reina, simplemente es la apatía, pues la falta ya de humanismo que tenemos, la falta de valores, de principios que nos hacen ser personas cada vez más frías, y sobre todo que nos olvidamos que lo más importante no son los artistas ni todo lo que se encierra a un lado, sino la capacidad que tengamos de convivencia, de armonía y sobre todo de aprender a convivir como una ciudad sumamente cosmopolita como lo es San Cristóbal de las Casas. Es una ciudad muy heterogénea, es una ciudad muy difícil, pero tenemos que aprender a convivir. De lo contrario, pues esta ciudad va a estar enclavada en distintos conflictos sociales y estará condenada así el resto de su existencia. Pero lo más triste de todo es que ya no solo son problemas sociales, tenemos un serio problema de carácter ecológico. Ha habido una deforestación atroz, porque no existe otra palabra, una deforestación atroz y un crecimiento urbano sin precedentes en la historia de San Cristóbal. Destruimos humedales y árboles todos los días a cambio de planchas de cemento que nos están dejando sin agua. San Cristóbal será de las primeras ciudades en el estado de Chiapas que va a sufrir por el tema del agua, porque desafortunadamente nosotros dependemos de montañas que estén más altas que nuestra propia elevación, de más de 2000 metros, y curiosamente pues no tenemos tantos espacios que estén por encima de nuestra elevación original. Y bueno, ya ni les digo de los humedales, que parece un concurso a ver quién los destruye más rápido. Entonces la verdad es que es bastante triste. Y bueno, si ustedes creen y se están quejando de que hace mucho calor estos días, recordaremos que el sábado pasado tuvimos una sensación térmica de 31 a 33 grados centígrados, una locura, aunque el termómetro marcaba 31, y se están quejando de que no llueve y que hay mucho calor. Pues los invitamos también a que de alguna manera se sumen a nuestra campaña de Adopta un Árbol con don Diego de Más. Nuestra campaña de Adopta un Árbol con don Diego de Más, que ha sido un gran éxito. La verdad es que no pensábamos tener tanta gente de buen corazón que adoptara a estos bebés arbolitos. Arrancó prácticamente el 1 de marzo, estamos a 15 de marzo, llevamos 15 días con nuestra convocatoria, estamos muy contentos. La convocatoria va a cerrar el domingo 31 de marzo a las 11:59 de la noche. Va a cerrar nuestra convocatoria de Adopta un Árbol con don Diego de Más. Y bueno, ¿en qué consiste? Por si ustedes
no saben en qué consiste nuestra convocatoria de Adopta un Árbol con Don Diego de Más. Pues adoptar un arbolito con Don Diego de Más implicaría de alguna manera convertirse en guardianes de un arbolito bebé, ya sea un pino y un encino, acá de San Cristóbal, y se comprometerían a cuidarlo por mínimo un año y estar enviando evidencias de su crecimiento cada 3 meses. ¿Qué les damos a cambio de ser un guardián que esté cuidando al arbolito y enviando evidencias fotográficas cada 3 meses? Van a recibir un arbolito de entrada, arbolito bebé, un pino o un encino. ¿Por qué pino o encino? Porque los pinos y los encinos son precisamente los reguladores del microclima de San Cristóbal y son especies nativas que tenemos precisamente aquí en San Cristóbal de las Casas. Además de su arbolito o arbolitos, dependiendo cuántos quieran ustedes adoptar, van a recibir su acta de adopción de su arbolito firmada por el mismísimo señor de la barba y el casco, Don Diego de Más, y además, de acuerdo al crecimiento de su arbolito a lo largo de los 12 meses, se sacarán medidas y una media, y el arbolito que crezca más y los arbolitos que crezcan más recibirán premios de acuerdo al crecimiento de sus arbolitos. Hay múltiples factores ahí para que los arbolitos crezcan más o menos. Les iremos explicando conforme los adopten, pero lo más importante para que un arbolito crezca es que tenga mucho cariño, mucho amor, mucha paciencia y sobre todo agua, porque el arbolito, si no tiene agua, pues simplemente no va a crecer. Y con estas adopciones de arbolitos estaremos contribuyendo a una micro reforestación en el centro de nuestra ciudad, que lastimosamente es puro concreto. Nos estamos llenando de concreto. Es una pena lo que ha pasado en San Cristóbal. Desde 1973 la ciudad ha venido en una destrucción voraz y una urbanización sin precedentes que ha traído consigo o que está trayendo consigo muchos problemas que a mediano plazo vamos a ser testigos de quedarnos sin agua, temperaturas muy elevadas y desafortunadamente, y muchos han estimado, también la muerte de mucha flora y mucha fauna de la zona de los Altos de Chiapas debido al difícil proceso de adaptación climática. Recordemos que la flora y fauna de San Cristóbal están acostumbrados a temperaturas bastante bajas, pero tampoco a las tremendas que hemos tenido de más de bajo cero con sensación térmica de -5. Eso tampoco es común, y mucho menos a los calores como los que tuvimos la semana pasada de más de 30 grados en sensación térmica. Pues ahí está la invitación para los que no se han inscrito a Adopta un Árbol. Lo pueden sembrar hasta en una maceta de tamaño grande. Entonces, adopten un árbol, no solo juzguemos y critiquemos que no nos llega agua. Hay que buscar el agua, y para que haya agua tenemos que tener arbolitos, y para que tengamos arbolitos pues tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia, de cuidado y sobre todo de protección ambiental. Pues por acá nos preguntan, Gabriel Blanco dice: ¿cuántos lugares desean tener la sagrada imagen del Señor del Calvario? Le celebrarían como una fiesta patronal. Hoy fuimos a misa en familia y comimos de los deliciosos pastelitos y el riquísimo y coleto nectarín. Muy bien, el nectarín. Nectarín, que es obligado con las chalupas, los tacos y los panes compuestos. Dice: saludos y bendiciones, y esperamos el próximo año esta celebración cobre más fuerza y valoremos esta joya que tenemos. Así es, joya arquitectónica y joya de arte sacro en el interior. La verdad es que muy bonito el templo, gran esfuerzo de la Capellanía de la Merced aquí, que encabeza el padre Bartolomé, para hacer esta fiesta cada vez más elegante, por así decirlo, y colorida, y me da mucho gusto porque el Templo del Calvario cada año se va superando en cuanto a sus fiestas. Cada vez hay más vecinos y gente generosa que se suma a los esfuerzos por hacer que la fiesta del quinto viernes de Cuaresma pues cobre fuerza y se vuelva algo pues mucho más importante dentro de San Cristóbal de las Casas. Tiene una imagen bellísima que no la podemos mostrar con cercanía porque se nos corta la señal en el interior del templo, pero hemos tratado de hacer nuestro mejor esfuerzo para que esta señal pues de alguna manera no se corte y ustedes puedan ser testigos de lo majestuoso que es el templo del
el Calvario con su hermoso interior. Y bueno, por acá ya para ir terminando, pues tenemos esta puertita que da precisamente a lo que viene siendo pues la parte de la Merced. Aquí en esta parte se encuentra lo que viene siendo la sacristía y mucho tiempo estuvo el catecismo mercedario. Esta puertita no existía, esto es algo relativamente nuevo, se construyó hace unos años y bueno, están entrando algunos turistas así como sacados de onda a ver qué hay por aquí. Por acá tenemos también algunas familias que han venido a celebrar precisamente al Señor del Calvario. Pues ya mencionamos aquí los pastelitos y los dulces. Ahí está el nectarín, para los que no saben qué es el nectarín. Ahí está el manjar de los dioses, refresco de Perón, cortesía de la familia Trujillo. Claro que sí. Del mismísimo barrio de mexicanos también. Ahí están, todos son de mexicanos en esta vida, por el amor de Dios, ¿o no? Sí, ¿verdad? Aunque dicen que el mejor barrio es el barrio de la Merced porque ahí nací yo. Pues muchas gracias, pues acá vemos algunos vecinos del barrio de la Merced que se dieron cita hoy aquí en el hermoso templo del Calvario. Y vamos a ir cerrando nuestra transmisión con esta bonita toma de la marimba que está amenizando aquí las fiestas del Señor del Calvario. Ya el tema de la marimba. Decorado de papel picado, que ahora es plástico picado, con este hermoso atrio del templo del Calvario, lleno de flores, muy bien cuidado, y con este hermoso templo de estilo vernáculo del siglo XVIII en honor al Señor del Calvario, que ya les dijimos que pues desafortunadamente desapareció el retablo principal. Se despide de ustedes su amigo Miguel Ángel Muñoz Luna, cronista adjunto de San Cristóbal de las Casas, agradeciéndoles a todos que se hayan conectado. Pronto regresaremos también con la historia a través de los libros. La verdad es que hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y se me ha complicado muchísimo pues el tiempo para hacer la historia a través de los libros, pero vamos a regresar con la historia a través de los libros. Seguimos haciendo nuestras transmisiones a través de Con Sabor a Jovel en Amistad FM, ahí con el buen amigo Emir Díaz todos los domingos. Bueno, un domingo sí y un domingo no. Y bueno, estaremos haciendo varias conferencias, tenemos varias pláticas. También el 31 de marzo estaremos en este hermoso evento que va a ser en el Cerrito de San Cristóbal a las 8 de la noche, del toque de las campanas, en honor al cumpleaños 496 de nuestra ciudad, que además cayó precisamente el día del primer domingo de feria. Estaremos transmitiendo algunas cosas de Semana Santa, la procesión del silencio. Vamos a ver si ahora nos vamos a San Felipe. El año pasado estuvimos en Mexicanos, o vemos si volvemos a transmitir Mexicanos. La verdad es que a donde nos inviten y a donde nos digan ustedes que vayamos, ahí estaremos, sobre todo para ir transmitiendo y fomentando mucha historia de San Cristóbal, porque la verdad es que resumir 496 años de historia en un video pues está bastante complicado. Para hablar de 496 años de historia necesitamos 496 años de información. Y a lo mejor yo no podré vivir tantos años, pero seguramente nuestro amigo de la barba y el casco, don Diego de Más, seguirá viviendo por muchos años más, y será ahí alguien que llevará historia no solo a nuestra generación, sino a muchas generaciones. Pues con esta información pues les agradezco mucho su compañía. Regresarán también las noches de leyendas con el Peruzzi. Muchísimas gracias a todos los que nos han pedido que regresen las noches de leyenda con el Peruzzi. Estamos trabajando también en buscar una buena agenda para que Peruzzi y yo podamos tener
precisamente la compatibilidad de los tiempos. Ya ven que ahora Peruzzi se cotiza más porque dice que ya es manager de Julián Álvarez, pero bueno, estarán las noches de leyendas, regresaremos con la historia a través de los libros y seguiremos visitando fiestas de barrios, muchos templos y sobre todo muchos eventos culturales de San Cristóbal de las Casas. Para que estén pendientes aquí en la página de Don Diego de Más, pido una disculpa nuevamente al barrio de Tlaxcala porque no pudimos estar ahí en la fiesta de la Virgen de Ocotlán, pero seguramente el próximo año y sin excusa ni pretexto estaré hablándoles sobre la historia del templo de Tlaxcala. Pues hasta acá mi reporte, como dicen, hasta acá mi reporte, Don Diego. Muchas gracias a todos los que sintonizaron la transmisión y recuerden que nos vemos próximamente en una transmisión más aquí en la página de Don Diego de Más. ¡Chao!